El jueves pasado comenzamos con el tema de la inerrancia de las Escrituras, para responder la pregunta si la Biblia contiene algún error. La respuesta tiene consecuencias directas para nuestra vida. Y para abordar el tema, planteamos que seguiríamos los 3 puntos que nos propone Wayne Grudem en su teología sistemática. El primero, ¿qué significa inerrancia o a qué nos referimos con inerrancia? Que lo vimos en la sesión anterior. El segundo, pues algunos retos que conlleva la inerrancia de la Biblia. Y el tercero, problemas que surgen si negamos la inerrancia. Pues después de entender y haber abordado en la sesión anterior lo que significa inerrancia, vamos al segundo punto, que es que veamos algunos de los retos que conlleva la inerrancia de la Biblia. Para ello examinaremos pues las principales objeciones que comúnmente se presentan contra el concepto de la inerrancia. Y en total, las que vamos a ver son 6. La primera plantea que la Biblia solo tiene el propósito de enseñarnos la fe y cómo ponerla en práctica. Es decir, que es autoritaria en cuanto a la fe y a la práctica de la misma. En segundo lugar, el término inerrancia se plantea que es un término pobre, y los que hacen esta segunda objeción dicen que el término inerrancia es demasiado preciso y en el uso ordinario pues denota una clase de precisión científica absoluta que no se podría afirmar en cuanto a la Biblia. El tercer argumento en contra de la inerrancia de la Biblia es que no tenemos manuscritos inerrantes. Por consiguiente, hablar de una Biblia inerrante confunde. El cuarto es que afirman que los escritores bíblicos acomodaron su mensaje en detalles menores e ideas falsas que circulaban en su día y afirmaron o enseñaron esas ideas de menor importancia. El siguiente argumento en contra es que la inerrancia pone demasiado énfasis en el aspecto divino de la Biblia y descuida el aspecto humano. Y el sexto argumento es que hay algunos errores en la Biblia que son obvios, totalmente obvios. Y en esta sesión vamos a ver las 3 primeras objeciones que se suelen argumentar para demostrar que la Biblia no puede ser inerrante. Las otras 3 las vamos a dejar para la siguiente sesión. Y para ello, comenzamos con la primera, que plantea que la Biblia solo tiene el propósito de enseñarnos la fe y cómo ponerla en práctica. Es decir, que es autoritaria en cuanto a la fe y a su práctica. Es una de las objeciones más frecuentes y lo que plantean es que el propósito de la Biblia es enseñarnos cuestiones que tienen que ver solamente con fe y su práctica. Es decir, en cuestiones que se relacionan directamente a nuestra fe religiosa o a nuestra conducta ética. Esta posición permitiría la posibilidad que hubiera afirmaciones falsas en la Biblia. Por ejemplo, en otros aspectos, tales como detalles históricos que se podrían considerar menores o información científica, esos aspectos se dice no tienen que ver con el propósito de la Biblia, que es instruirnos en lo que debemos de creer y cómo debemos de vivir. Es importante poder responder a esta objeción y lo podemos hacer de la siguiente manera. Por un lado, la Biblia repetidamente afirma que toda la Escritura es útil para nosotros, 2 Timoteo 3:16, y que toda ella es inspirada por Dios. Por consiguiente, es completamente pura, como dice el Salmo 12, versículo 6, o perfecta, como dice el Salmo 119, 96, y verdadera, como podemos leer en Proverbios 30:5. Esto significa que la Biblia misma no hace ninguna restricción en cuanto a la clase de temas de los cuales
habla con veracidad. Es decir, que algunos temas son verdad y otros lo pueden ser o no. Eso no lo plantea la Biblia en absoluto. Si nos vamos al Nuevo Testamento, podemos ver que contiene afirmaciones adicionales de la confiabilidad de todas las partes de las Escrituras. En Hechos 24:14, Pablo dice: adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. En Lucas 24:25, Jesús dice lo siguiente: qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Y en Romanos 15:4, Pablo dice que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para enseñarnos. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Estos pasajes no nos dan ninguna indicación de que alguna parte de la Escritura no sea confiable por completo. De modo similar, en 1 Corintios 10:11, pues Pablo hace referencia incluso a detalles históricos menores del Antiguo Testamento, pues sentarse para comer, beber, levantarse para bailar, y puede decir que lo uno y lo otro sucedió, por consiguiente implicando confiabilidad histórica, y quedó escrito para advertencia nuestra. Por ello, si examinamos la manera en que los autores del Nuevo Testamento confiaron en los detalles, incluso en aquellos más pequeños de la narrativa del Antiguo Testamento, no vemos ninguna intención de separar nuestros asuntos de fe y práctica, ni que implique que las afirmaciones que no estén en esa categoría no son confiables o no se debe pensar que son inerrantes. Más bien, parece que los autores del Nuevo Testamento están dispuestos a citar y afirmar como verdadero todo detalle del Antiguo Testamento, y tanto lo uno como lo otro es verdad. Y la Biblia es inerrante en todo su contenido. En la lista que vamos a ver a continuación, hay algunos ejemplos de estos detalles históricos citados precisamente por autores del Nuevo Testamento. Si todos estos son asuntos de fe y práctica, entonces todo detalle histórico del Antiguo Testamento es asunto de fe y de su práctica. Y esta objeción deja de ser objeción a la inerrancia, ¿sí? Por otro lado, si se pueden afirmar tantos detalles, entonces parece que todos los detalles históricos del Antiguo Testamento se pueden afirmar como verdaderos, y no debemos hablar de restringir la necesaria veracidad de las Escrituras a algunas categorías de fe y práctica que excluiría a otros detalles. Teniendo todo esto en cuenta, no caben tipos de detalles que no puedan o que no se deban de decir que son verdaderos. Voy con la lista de ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento de detalles históricos citados por autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, David comió del pan de la proposición, Mateo 12, versículos 3 y 4. Jonás estuvo en un gran pez, Mateo 12:40. Los hombres de Nínive se arrepintieron, Mateo 12:41. La reina del sur vino para oír a Salomón, Mateo 12:42. Elías fue enviado a la viuda de Sarepta, Lucas 4, 25 y 26. El sirio Naamán fue limpiado de su lepra, Lucas 4, 27. El día que Lot salió de Sodoma,
fuego y azufre llovió del cielo, Lucas 19:29. Y en Lucas 19:32 encontramos la referencia a la esposa de Lot que se convirtió en sal. Moisés levantó la serpiente en el desierto, Juan 3:14. Jacob le dio un terreno a José, Juan 4:5. Una relación también de muchos detalles que ocurrieron en la historia de Israel. Lo encontramos en Hechos 13:17 al 23. Abraham creyó y recibió la promesa antes de ser circuncidado, Romanos 4:10. Abraham tenía como 100 años, Romanos 4:19. Dios le dijo a Rebeca, antes de que nacieran sus hijos, que el mayor serviría al menor, Romanos 9:10 al 12. Elías habló con Dios, Romanos 11, versículos 2 al 4. El pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, comió y bebió alimento y bebida espiritual, deseó el mal, se sentó a beber, se levantó a bailar, se entregó a la inmoralidad, se quejó y fueron destruidos. 1 Corintios 10:11. Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec, Hebreos 7:1 y 2. El tabernáculo del Antiguo Testamento tenía un diseño específico y detallado, como nos narra Hebreos 9:1 al 5. Moisés roció al pueblo y los enseres del tabernáculo con agua y sangre, usando lana, escarlata e hisopo. Hebreos 9:19 al 21. El mundo fue creado por la palabra de Dios, como leemos en Hebreos 11:3. Y una relación amplia de detalles de la vida de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Rahab y otros se nos da en Hebreos 11. Esaú vendió su primogenitura por una sola comida y después quiso con lágrimas recuperarla. Hebreos 12, 16 y 17. Rahab recibió a los espías y los envió por otro camino. Santiago 2:25. 8 personas se salvaron en el arca. Nos dice 1 Pedro 3:20 y 2 Pedro 2:5. Dios convirtió a Sodoma y Gomorra en ceniza, pero salvó a Lot. 2 Pedro 2, versículos 6 y 7. También 2 Pedro 2:16 menciona la burra de Balaam cuando habló. ¡Wow! ¿Qué nos indica toda esta lista? Pues nada más y nada menos que los escritores del Nuevo Testamento estuvieron dispuestos a descansar en la veracidad de cualquier parte de las narraciones históricas del Antiguo Testamento, de la veracidad de todo el Antiguo Testamento. Ningún detalle fue demasiado insignificante para usarse para el discipulado o la formación de los cristianos del Nuevo Testamento. No hay indicación alguna de que pensaran que hay categorías en cuanto a afirmar que unas son verdad y otras no, como las afirmaciones históricas o científicas, a diferencia de pasajes doctrinales o morales. Pues con esto en mente, parece estar claro que la Biblia misma no respalda ninguna restricción de algún tipo de tema de los cuales no hable con absoluta autoridad y verdad. De hecho, muchos pasajes de la Biblia en realidad anulan la validez de esa clase de restricción. No podemos pensar que algunas de las cosas de la Biblia, sobre todo aquellas que se refieren a la fe y a su práctica, son verdad y las otras menciones históricas no lo son. Estamos viendo claramente, apoyados en esta lista que acabo de mencionar, que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, se tiene como verdadero. Una segunda respuesta a los que limitan la veracidad de la Biblia únicamente a aquellos asuntos que tienen que ver con la fe y su práctica es darse cuenta que esta posición confunde el propósito principal de la Biblia con el propósito total de la Biblia. Decir que el propósito principal de la Biblia es enseñarnos asuntos de fe y su práctica
es hacer un resumen útil y correcto del propósito de Dios al darnos la Biblia. Pero un resumen incluye solo el propósito principal de Dios al darnos las Escrituras. Pero no es legítimo usar este resumen para negar que es parte del propósito de la Biblia darnos detalles históricos o hablarnos acerca de algunos aspectos de astronomía o geografía y cosas por el estilo. Un resumen no se puede usar apropiadamente para negar las cosas que está resumiendo. Usarlo pues de esta manera simplemente mostraría que el resumen no es lo suficientemente detallado para especificar los asuntos en cuestión. Un resumen como, por ejemplo, la lista que yo daba hace un momento, ¿no? Por eso es mucho más acertado decir que todo el propósito de la Biblia es decir todo lo que dice sobre cualquier tema. Cada una de las palabras de Dios en la Biblia, Él las consideró importantes para nosotros. Y es por eso que Dios pues da severas advertencias a cualquiera que quita incluso una palabra de lo que Él nos ha dicho. Por ejemplo, Deuteronomio 4.2, 12.32, Apocalipsis 22, 18 al 19. No podemos ni añadir a las palabras de Dios ni quitarles nada, porque todas son parte de su propósito más amplio al hablarnos. Todo lo que se dice en la Biblia está allí porque Dios quiso que estuviera allí. Dios no dice nada sin propósito. Así que la primera objeción a la inerrancia hace un uso errado de un listado, de un resumen, y por consiguiente incorrectamente intenta imponer límites artificiales a la clase de cosas respecto a las cuales Dios puede hablarnos y lo hace de forma verdadera. Realmente podemos ver claramente que todo lo que Dios nos dice en su palabra, tanto cosas que tienen que ver con la fe y con su práctica, como otros detalles culturales, geográficos, etc., todo ello es verdad. La segunda objeción a la inerrancia de la Biblia plantea que al utilizar el término inerrancia con la Biblia se queda en un término pobre, incompleto, para lo que significa esta palabra. Los que plantean esta segunda objeción dicen que el término inerrancia es demasiado preciso y en el uso ordinario pues denota una clase de precisión científica absoluta que no se podría afirmar en cuanto a la Biblia. Es más, los que hacen esta objeción hacen referencia a que el término inerrancia no se usa en la Biblia misma. Por consiguiente, probablemente es un término inapropiado para que nosotros podamos insistir en él e insistamos que la Biblia no contiene errores, que es inerrante. ¿Cómo responder a esto? Pues para dar respuesta a este planteamiento vamos a ver varios puntos. Primero, los eruditos que han usado el término inerrancia lo han definido claramente, teniendo en cuenta los aspectos que presentamos en la sesión anterior en cuanto a las limitaciones del lenguaje popular, que no pretende ser un lenguaje científico, ni las referencias pretenden ser literales, ni la gramática utilizada pretende ser perfecta. ¿Te acuerdas? Por tanto, los que plantean esta objeción no están teniendo en cuenta la manera en que se está utilizando el significado de inerrancia en el debate teológico. Segundo, debemos de ser conscientes que a menudo usamos términos que no son bíblicos para resumir una enseñanza bíblica. ¿Te viene alguno a la cabeza? Por ejemplo, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ni tampoco la palabra encarnación. Sin embargo, estos términos son muy útiles
porque nos permiten resumir en una palabra un concepto bíblico y verdadero. Y son por consiguiente útiles para permitirnos debatir más fácilmente una enseñanza bíblica. También es bueno que seamos conscientes que no se ha puesto o propuesto ninguna otra palabra que exprese tan claramente lo que queremos afirmar cuando queremos hablar de la total veracidad de la Biblia. La palabra inerrancia lo hace muy bien y parece no haber razón para no continuar usándola con ese propósito, para expresar realmente que en la Biblia no hay ningún tipo de error. Y la tercera objeción que vamos a ver en la sesión de hoy a la inerrancia de la Biblia plantea que no tenemos manuscritos inerrantes. Por consiguiente, hablar de una Biblia inerrante confunde. Los que hacen esta objeción señalan el hecho de que la inerrancia siempre se ha atribuido a los documentos originales, a las copias originales de los documentos bíblicos. Sin embargo, no poseemos esos documentos originales. Ninguno de esos documentos ha sobrevivido. Tenemos solo copias de lo que Moisés, Pablo o Pedro escribieron. ¿De qué sirve entonces asignar tanta importancia a una doctrina que se aplica solo a manuscritos que nadie tiene? En respuesta a esta objeción, se puede indicar primero que para más del 99% de las palabras de la Biblia sabemos lo que decían los manuscritos originales, incluso para muchos de los versículos en donde hay variantes textuales, es decir, diferentes palabras en diferentes copias antiguas del mismo versículo. La decisión correcta a menudo es muy clara y hay realmente muy pocos lugares en donde la variante textual es difícil de evaluar y significativa para determinar el significado. En el pequeño porcentaje de casos en donde hay una incertidumbre significativa en cuanto a lo que decía el texto original, el sentido general de la oración, por lo general, es muy claro partiendo del contexto. Uno no tiene que ser erudito en hebreo y griego para saber cuáles son esas variantes, porque todas las traducciones modernas las indican en las notas al margen, con palabras tales como algunos manuscritos antiguos dicen u otras autoridades antiguas añaden. ¿Lo has visto alguna vez, verdad? Esto no significa que el estudio de las variantes textuales no tenga importancia, pero sí es decir que el estudio de las variantes textuales no nos ha dejado en confusión respecto a lo que decían los manuscritos originales. Más bien, nos ha llevado extremadamente cerca del contenido de esos manuscritos originales. En la práctica, entonces, los textos presentes, publicados del Antiguo Testamento hebreo y Nuevo Testamento griego, son los mismos de los manuscritos originales. Así que cuando decimos que los manuscritos originales eran inerrantes, también estamos implicando que más del 99% de las palabras de nuestros manuscritos presentes también son inerrantes, porque son copias exactas de los originales. Todavía más, sabemos en dónde se encuentran las lecturas inciertas, porque donde no hay variantes textuales no tenemos razón para esperar una copia defectuosa del original. Así que nuestros presentes manuscritos son prácticamente iguales que los manuscritos originales. Y la doctrina de la inerrancia, por consiguiente, directamente tiene también que ver con nuestros manuscritos presentes. No solamente con los originales, sino con los que tenemos hoy en día. Además, es extremadamente importante declarar la inerrancia de los documentos originales porque las copias fueron hechas por hombres que no decían tener garantía de parte de Dios de que sus copias iban a ser perfectas. Pero es de los manuscritos originales de los que se afirma que son palabra de Dios. Por eso, si tenemos errores en las copias, como los tenemos,
son errores de hombres. Pero si tenemos errores en los manuscritos originales, nos vemos obligados a decir no solo que son errores de los hombres, sino que Dios mismo cometió un error y habló falsamente. Y eso no puede ser. Es bueno saber las objeciones que hay para la inerrancia bíblica y poderlas responder de una forma coherente, como hemos hecho en esta tarde. Hoy hemos visto 3 de las 6 que comentaba al principio y dejamos las otras 3 para la próxima sesión. Pero antes de acabar, me gustaría dejarte algunas preguntas para que puedas pensar y reflexionar sobre lo que estamos trabajando en estas sesiones. ¿Conoces algún pasaje bíblico que parezca contener errores? ¿Cuáles son? ¿Has tratado de resolver las dificultades en esos pasajes? ¿Qué pasos has dado para ello? Y conforme los creyentes avanzamos por la vida, aprendiendo a conocer mejor la palabra de Dios y creciendo en madurez cristiana, ¿tendemos a confiar en la Biblia más o a confiar menos? A tu modo de pensar, ¿creerás que en el cielo, que la Biblia es inerrante? Y si es así, ¿lo creerás más firmemente o menos firmemente que lo que crees ahora? Es fundamental para nosotros, para nuestra vida cristiana, para confiar en las promesas de Dios, tener esa convicción de que la palabra de Dios es inerrante. Por eso te dejo estas preguntas y por eso también estamos viendo estos argumentos en contra y dándoles respuesta para poder tener esa confianza de que la palabra de Dios, toda ella, es verdadera.